¿Sabes cuáles son las 6 emociones básicas? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, Felicidad y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Bueno, pues continuamos con este tema por demás interesante de la inteligencia emocional y hoy vamos a profundizar en algo todavía más específico que es la alfabetización emocional. Y la verdad es que nos fuimos con esta tarea de conocer, entender y gestionar las emociones, de estar analizando qué tan inteligentes emocionalmente somos y bueno, por supuesto, para usar estas emociones a nuestro favor. Cuidar nuestra salud mental, pero también nuestra salud física, es necesario tener esta inteligencia emocional desarrollada. Y vamos a continuar, por supuesto, con nuestra invitada especial desde el episodio pasado, Coach Luisa Rodríguez. Ella es hipnoterapeuta y coach de familia y ha estado con nosotros platicando de estos conceptos básicos, como ella lo dijo, de supervivencia. Nos encanta porque aparte es el nombre del podcast. Para supervivir necesitamos inteligencia emocional. Gracias, Luisa, nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente compartiendo este tema que, como decíamos el episodio pasado, tiene que ser canasta básica en casa, en el trabajo y en las relaciones de pareja. Así es, canasta básica, no puede faltar. Pero a ver, yo me fui con una pregunta de tarea. Y ahora, antes, yo sé que traemos más preguntas para platicarlo, pero quiero como hacer este eslabón entre el episodio pasado, que estuvimos hablando de inteligencia emocional, y este de alfabetización emocional. En el episodio pasado tú nos comentaste, Luisa, cómo poder darnos cuenta si qué tan desarrollada tengo yo mi inteligencia emocional, y mencionabas ahí varias cosas, ¿no? Si controlamos nuestras emociones, nos comunicamos de manera asertiva, ponemos límites, cuidamos todas estas libertades de comunicar lo que pienso, lo que siento, lo que necesito. Obviamente el tomar liderazgo de nuestra vida, nuestras metas, y por ahí comentabas que los demás nos pueden ayudar, ¿verdad? A hacer pues cada vez más grande la inteligencia emocional, y yo también puedo ayudar a los demás. Pero ahí quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando es difícil para mí, para una persona, recibir este feedback, esta retroalimentación? Porque alguien me quiere decir, Aide, se me hace que estás cojeando de esta parte de inteligencia emocional. Y yo, no me gusta por ahí. Que es difícil, ¿no? Esta oportunidad de aprender que los demás me ayuden con mi inteligencia emocional. ¿Cómo lo ves tú como terapeuta? ¿Sí la gente acepta fácilmente esta retroalimentación para ser más inteligentes emocionalmente o nos cuesta trabajo? Mira, de hecho, la empatía es una de las herramientas de la inteligencia emocional, comprender al otro en sus emociones, ¿no? Esa es una de las habilidades principales de la inteligencia emocional que hay que desarrollar también. Entonces, cuando las personas están dispuestas a abrirse a recibir el feedback, es un proceso que se camina. O sea, es cuestión de práctica, es cuestión de conciencia. Generalmente, sí lo digo, necesita del apoyo de un profesional, un terapeuta, un psicólogo, un coach, el ayudarte a tomar conciencia de que tienes un reto por delante, sobre todo en el área de inteligencia emocional, desarrollar tus habilidades. Las personas se prestan sí o no, depende mucho de la situación, porque también depende cómo me lo digan, depende cómo voy a reaccionar. Hay 2, 3 herramientas muy, muy básicas de comunicación asertiva. Una de ellas es hablar desde el yo. Es algo que siempre enseño en los talleres y en las sesiones one-on-one de coaching, ¿no? Depende cómo tú digas las cosas, depende cómo las personas van a reaccionar. Cuando utilizamos alguna de las herramientas de comunicación efectivas, por ejemplo, el uso del yo, la disposición de las personas a recibir el feedback, incluso a negociar y hacer cambios, es mayor.
¿Cuál es la herramienta del yo? Por ejemplo, cuando te digo, ahí de cuando tú me gritas, yo siento que me estás faltando al respeto y me gustaría que cambiáramos esa dinámica. Fíjate cómo lo estoy diciendo. Cuando tú haces algo, yo hago, pienso, siento, dejo de pensar o dejo de hacer. Porque cuando me comunico con esta herramienta básica de comunicación, me responsabilizo por lo que yo pienso, siento, digo y hago. Qué diferente es si yo te diría, óyeme, cuando tú me gritas es porque tú eres una no sé qué, ¿no? Entonces yo desde ahí ya te estoy poniendo una perspectiva diferente de la situación y tu reacción va a ser diferente. Entonces, a tu pregunta, ¿las personas están dispuestas a recibir el feedback? Depende cómo se lo digo. Hay una frase muy buena o una impronta muy buena para todo tipo de terapia y coaching que es: yo soy responsable de lo que digo, lo que pienso y lo que hago, pero no soy responsable cómo tú lo estés entendiendo. Entonces, cuando desarrollamos la empatía, que es una de las habilidades básicas de la inteligencia emocional, podemos comprender que todos estamos en diferentes niveles de inteligencia emocional y eso me permite ser comprensivo, ser empático, ¿verdad? Inteligencia emocional también es, y se lo enseño a mi hija de 6 años, a mi hija de 13, elegir tus batallas, ¿no? Algo muy fácil que le digo a mis hijas: cuando tú quieres un permiso, quieres algo en especial, si eres inteligente emocionalmente, jamás me lo vas a pedir en un momento donde yo estoy enojada o estresada, porque la respuesta va a ser no. Eso es ser inteligente emocionalmente, eso es generar empatía. Si yo estoy viendo que la persona está en un estado emocional que no está secuestrado emocionalmente, que es algo que de lo que hablaremos también, no es inteligente querer entablar una negociación, mucho menos, una conversación, mucho menos pedir un cambio o una negociación. Entonces, para que las personas estemos dispuestos a recibir ese feedback, hay muchos, se me fue la palabra, ¿no? Pero muchos ingredientes en la situación. Que la persona esté emocionalmente en control o por lo menos consciente, en un estado tranquilo, y cómo me lo dicen, también, por supuesto, influye muchísimo. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces con inteligencia emocional y ahora me gustaría justamente hacer esta pregunta con respecto a qué es alfabetización emocional y de qué manera o cómo es que es diferente de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es todo el concepto, digamos, todo el aprendizaje en general sobre emociones. Una de sus herramientas es la alfabetización emocional. Yo diría que es la base de la pirámide. Si yo no conozco cuáles son las 6 emociones básicas, es dificilísimo para mí desarrollar las otras habilidades de inteligencia emocional, que son comunicación asertiva, empatía, liderazgo, ¿verdad? Entonces, la alfabetización emocional es la herramienta o la habilidad básica de la inteligencia emocional para aprender sobre emociones. ¿Qué es alfabetización? La palabra lo dice: alfabetizarnos, conocer por lo menos las 6 emociones básicas de todo ser humano y los pseudosentimientos, que son aproximadamente 100, por así decirlo, porque luego de ahí se desprenden más de 5,000 emociones o sentimientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pseudosentimientos? Cuando yo me siento ofendida, traicionada, engañada, decepcionada, abandonada, lastimada, herida, injusta. ¿Por qué pseudosentimiento? Porque yo no puedo comprobar que tú me estés humillando. O sea, es mi percepción de la situación. Por eso no es un sentimiento como tal comprobado, a menos que me humilles, literalmente. Entonces, en ese momento se convertiría en una emoción de enojo, porque estás pasando sobre mí. Pero antes de eso, todos tenemos percepciones de las personas y de las situaciones. A eso es a lo que llamamos en inteligencia o en alfabetización emocional pseudo sentimiento, porque no lo puedo probar. A lo mejor ella simplemente está teniendo un mal día y levantó la voz y yo me sentí ofendida, pero su intención no ha sido ofenderme. Solo está teniendo un mal día, pero yo me estoy sintiendo ofendida. Entonces, es un pseudo sentimiento, ahora sí como lo decimos los abogados, hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, cuando tenemos esta alfabetización, este aprendizaje básico, 6 emociones y pseudo sentimientos que dependen de mi percepción, ya estamos alfabetizados. Es como saber el abecedario
y los números del 1 al 100. Digamos que es una analogía muy clara. Claro, como para hacer las operaciones básicas. Exacto. ¿Verdad? Así como que ya ese es lo que tengo enfrente de mí, y yo creo que es un tremendo inicio, y me hiciste pensar que muchas veces, más bien, ¿cuántas veces nos preguntan lo típico? Hey, Luisa, Paco, Aide, ¿cómo estás? Entonces, bien. Y oye, nos quedamos en bien, y eso para mí se me hace lo más corto de alfabetización emocional que puede existir, ¿no? O sea, cuando dices, oye, tengo 6, ¿verdad? Que tú ya no las has mencionado desde el episodio pasado. Oye, estoy alegre, con miedo, triste, odio, asco, sorpresa. O sea, me da esta situación. Pero luego viene toda esta parte de los pseudo sentimientos, que me hiciste recordar las ruedas de emociones de varios doctores, ¿no? Plutchik, Edna, que tú dices, sí, pero es que yo me siento, es un pseudo sentimiento, como tú dices, abandonada o humillada o confiada, o sea, porque puede haber agradables o desagradables. Y qué rica es nuestra vida al hablar con ese vocabulario. O sea, Daniel Goleman, ¿no? Que dice que todas las emociones hacen nuestra vida rica. Digo, qué rica. No es nada más, hija, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te sientes? Bien, mal, sino que te puedes ir asustada, preocupada, ¿no? Siento como que ya nos conecta de otra manera. Yo creo que eso va... No, adelante. Y de hecho, algo rápido que quiero que no se escape es preguntarle a nuestros hijos cómo estuvo el día. Es lo peor que podemos hacer. Jamás todo el mundo te va a decir bien. Si tú quieres conocer a tu hijo preescolar y a tu hijo adolescente o a tu hijo joven, jamás le preguntes cómo estuvo tu día. Rápidamente les voy a decir, emociones, las emociones y sus sentimientos. Emoción de la alegría me hace sentir feliz, esperanzado, energetizado, emocionado, excitado, ¿ok? Enojado o enojo me hace sentir iracundo, rabioso, cansado, estresado. Cuando tengo miedo me hace sentir temeroso, débil, preocupado, estresado. Cuando estoy, ¿cuál me falta? Ira. También cuando siento ira me hace sentir... y tienen un mensaje rápido. Cuando siento emoción de alegría me dice que algo estoy haciendo bien con las personas o con mis acciones, que lo repita. Cuando siento miedo, la emoción del miedo me está diciendo hay algún peligro real o imaginario y tienes que ponerte a salvo, atacar o huir. Cuando siento ira, rabia, enojo, fastidio, quiere decir que alguien, algo o yo mismo estoy pasando por encima de mí, rompiendo mis límites y los tengo que volver a poner. Cuando siento tristeza, que estoy triste, cansado, decepcionado, abandonado, quiere decir que perdí algo o alguien y necesito vivir mi duelo y aceptarlo. Cuando siento asco, quiere decir que algo o alguien me generan una sensación de incomodidad y de inseguridad y debo desasociarme, alejarme. Y cuando siento sorpresa, que decíamos el episodio pasado, es una emoción neutral, puede ser por alegría, debo repetirla, o por miedo, debo parar y ponerme a salvo. Fíjense, entonces ya hicimos alfabetización emocional. Cuando enseñamos esto y no lo sabemos de memoria, por ejemplo, cuando hablo con mis hijas, nunca les digo cómo estás, les doy sentimientos de una emoción. Siempre pregunto, ¿cómo estuvo tu día? Aburrido, apestoso, enojado, triste, feliz. Y ya ellas inmediatamente, pues el mío feliz porque mira qué hice, ¿no? O el mío enojado porque un amigo me quitó un lápiz. Entonces ahí sí se abre el canal de comunicación. Pero jamás preguntar cómo estamos, porque en automático todos decimos bien, aunque no se sepa. Exacto. Sí, es lo que iba a decir al respecto, justo que yo creo que también tiene mucho que ver con qué tantas ganas tiene la otra persona de platicar. O sea, si yo no quiero platicar con la persona que me está preguntando, y no por mala onda, sino porque yo, no sé, está en el trabajo y quiera tocar un tema del trabajo, tengo prisa, no voy a platicar en ese momento. Si me pregunta cómo estás, bien. Oye, ¿cómo le hacemos para eso? ¿Sí me explico? O sea, como que también depende mucho de qué tanta disponibilidad tenga para platicar. Porque si una persona
tiene la necesidad y tiene ganas de platicar, aunque en lo que yo he visto, aunque le preguntes cómo estás, es cuando se descosen y te dicen, ay, súper preocupada porque súper triste porque y empieza una plática, ¿no? Pero yo, desde mi percepción, o lo que yo sí digo que hago, pues es eso. O sea, si a mí me preguntan cómo estás, bien. Si no tengo ganas de platicar en ese momento, bien. Y ahí se acabó el tema, ¿no? Totalmente. Sí, depende de lo que decíamos, depende mucho del contexto de la situación, del estado emocional de la persona. Y ya todos sabemos que cuando decimos bien, 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 todo bien, y tú es una forma de lo que dices, cortar la comunicación, cerrarla y se acabó. Lo que sigue, ya me voy. Y es que también, muchas veces, también la pregunta es un formalismo, nada más. O sea, el cómo estás, y tú sabes, ¿no? O sea, tú ya sabes con quién sí, con quién no, pues, ¿no? O sea, sabes que alguien te puede decir, ¿cómo estás? Pero así como decirte buenos días, ¿no? Exacto. En vez de decirte buenos días, te dicen cómo estás. Y no esperan más que les contestes bien. ¿El bien? Ajá, bien. Es más, les aseguro que si le contestas mal, empieza una conversación. Ni lo escuchan, a lo mejor de que, ok. Claro, o sea, porque no entra en su esquema, Claro. ¿no? Del saludo. Pero también si es alguien que presta atención, sí va a decir, a ver, me dijo mal. ¿Por qué? ¿No? Y viene la pregunta del por qué. Y ahora sí, vamos a empezar a platicar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo percibo con respecto al contestar bien. Cuando no queremos hablar en lo general, o como dices, como mera formalidad, ¿verdad? Ya es algo muy automatizado en nuestras conversaciones en el día a día. Exactamente. Ahora, bien, otra pregunta. ¿Cómo podemos aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones de una manera efectiva? ¿Y qué es eso de la ecología de las emociones? La ecología de las emociones, ecológico es un término que usamos mucho en terapia o en coaching, que se refiere a que cuando yo actúo, tal cual lo dice la palabra, es ecológico. No te hace daño a ti, pero tampoco me hace daño a mí, o no me hace daño a mí, pero no le hace daño a nadie más. Entonces, cuando hablamos de la ecología de las emociones, estamos hablando de gestionar las emociones, porque yo me puedo sentir súper enojada, traicionada, herida, abandonada, y encuentro la manera saludable de expresarlo sin lastimarte de alguna forma, verbalmente, emocionalmente, bueno, ni se diga físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar? Yo siempre lo digo, aprenderse de memoria las 6 emociones con sus sentimientos, cuál es la función de cada una, qué nos pide hacer y actuar en consecuencia de eso. O sea, actuar. Si yo estoy sintiendo, ¿cuál es el problema más común con las emociones? Nos cuesta trabajo aceptar las pérdidas, hablando de la tristeza, ¿no? Yo tengo que aceptar, y no hablo solamente cuando una persona fallece. Nosotros tenemos muchos mini duelos casi todos los días que no identificamos, ¿no? Perdí la ilusión de bajar de peso, de ganar un puesto, de subir, que me aumentan el salario, de una meta que no cumplí. Entonces son mini duelos que a veces no sabemos identificar, no le damos el tiempo. Entonces, cuando hablamos de cómo identificar o cómo poner en práctica la buena gestión emocional, la alfabetización emocional, es aprenderme de memoria casi prácticamente las 6 emociones, qué son, para qué sirven, qué me pide hacer y actuar en consecuencia. Cuando estoy viviendo en incoherencia, porque me sé las emociones, ya lo oí en el podcast de Supervive, hasta me van a regalar la plantilla, y de todos modos estoy sintiéndome enojada, y en lugar de poner el límite no lo pongo, ahí rompemos el proceso de aprendizaje de las habilidades de gestión emocional. Poner en práctica la gestión emocional es de todos los días. Encontrar la forma de vivir en coherencia con lo que estoy sintiendo versus lo que estoy actuando o dejando de hacer o diciendo, dejar de decir. Es una práctica de todos los días. Cuando me doy cuenta que estoy muy estresada, muy cansada, muy fastidiada, muy enojada, no estoy siendo coherente. No estoy siendo coherente, no estoy poniendo límites, no estoy viviendo mis duelos, no me estoy permitiendo vivir mis alegrías, porque el estrés hay que trabajar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. ¿Cuál es el objetivo? Vivir en coherencia.
Y eso nos cuesta trabajo, como decíamos, ¿no? La vez pasada muchas veces estamos conectados a las expectativas ajenas, expectativas sociales, a las expectativas de nuestro propio ego no equilibrado. Entonces, ¿cómo lograrlo? Es de todos los días. Preguntarme algo muy básico que pido siempre en las sesiones de coaching: hazte la pregunta todos los días, antes de agarrar el celular, irte a bañar, ir a la tacita de café. Respira y pregúntate: ¿con qué emoción me despierto hoy? Porque desde ahí, ¿con qué emoción educas? ¿Con qué emoción le hablas a la pareja? ¿Con qué emoción llegas al trabajo? ¿Con qué emoción cierras una venta o no la cierras? ¿Con qué emoción vas intencionado a cumplir una meta y por qué no la cumples? ¿O por qué sí la cumpliste? Entonces, algo tan básico, a veces lo olvidamos. ¿Con qué emoción me levanto hoy? Cuando yo tomo ese nivel de conciencia, pongo en práctica mi inteligencia emocional. Si despierto y digo, estoy enojada porque no dormí, o porque traigo un problema atorado con mi pareja, o porque yo solita no he cumplido una meta y yo ya sé que todo el día voy a andar fastidiada hasta que en el transcurso del día me cambie la emoción. Pero fíjense qué nivel de conciencia, ¿no? Desde dónde estoy actuando. Y luego al final del día la misma pregunta: ¿con qué emoción cierro mi día? Entonces eso es cómo podemos darnos cuenta. Práctica todos los días. Así es. Bueno, y de verdad tomen nota lo que nos está diciendo Luisa, y lo que a mí me encanta de los podcasts, que lo podemos escuchar y reescuchar cuantas veces sea necesario. No se va a ir a ningún lado esto que nos está enseñando Luisa Rodríguez, y por supuesto ahorita al final nos va a decir cómo seguirla para seguir aprendiendo de ella. Pero bueno, aquí están las 6 emociones básicas: alegría, miedo, tristeza, odio, asco, sorpresa. Y yo creo que de ahí empieza este camino y fundamento de alfabetización emocional. Gracias, Luisa, por en verdad empujarnos y animarnos a que ahí comienza todo, en el ABC, y pues bueno, compartirlo con los demás. Ahora, ya casi concluimos, pero al inicio del episodio pasado, tú comentaste algo que a mí me apasiona, que era que esta onda de la inteligencia emocional y de la alfabetización emocional iba o podía tener repercusión a nivel de nuestra salud mental, obviamente, pero también de nuestra salud física. ¿Cómo es que todo esto está relacionado? Platícanos. Es que las emociones es un proceso biopsicosocial. Quiere decir que afecta a nuestra mente, nuestra salud mental, afecta a nuestro cuerpo, nuestra biología, porque imagínense, si constantemente estoy conectada al estrés, al enojo, al miedo, a la ira, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando me siento así? Retengo líquidos, mi corazón generalmente está acelerado, mi presión arterial está acelerada. Generalmente puede haber 2 vertientes: o como de más o dejo de comer. Entonces siempre digo, multiplíquenlo esto por días, luego por semanas, luego por años. ¿Cuánto tiempo podemos someter a nuestro cuerpo a altísimos niveles de estrés? ¿Cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años podemos someter a nuestro cuerpo a un ritmo cardíaco acelerado, una mala alimentación, o a la alimentación emocional, comer de más o dejar de comer porque estoy enojado, porque estoy cansado, porque estoy triste? Entonces todo tiene una repercusión en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo mental, emocional, energético, ¿no? Sí, nuestro cuerpo físico. Todo es multiplicable, yo así le digo. Versus multipliquen por semanas, meses o años, cuando mi cuerpo está, o cuando estoy sintiendo alegría, motivación, esperanza, ¿verdad? Sorpresa, me levanto, hago ejercicio, agradezco, me concentro, cumplo metas, tengo una alimentación balanceada, ¿no? O sea, no estoy diciendo de dietas, no se trata de dietas, se trata de cómo lo que me nutre versus cómo por emociones. O sea, pregúntense si mis emociones o mis kilos son emocionales, o mi falta de peso es emocional. Entonces todo es multiplicable porque es un proceso biopsicosocial. ¿Cómo afecta a mi psique? Imagínense tener todo el tiempo pensamientos negativos que generan emociones desagradables, como el enojo, el miedo, y estar pensando quién me la debe, quién me la hace, quién me va a traicionar, a quién le confío, a quién no le confío. O sea, son niveles de estrés súper elevados, multiplicados por años. O sea, las emociones son la causa, y está comprobado, de muchas enfermedades, desde una pequeña gripe, porque estar todo el tiempo enojado o triste te baja las defensas, hasta enfermedades crónico-degenerativas,
porque son emociones que tenemos atrapadas, que tenemos guardadas, que van generando estrés, que van generando muchos químicos, que van dañando nuestros órganos, multiplicado por años, el cuerpo no resiste. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque las emociones es un proceso biopsicosocial, bioenergético, ¿no? Me afecta a todo nivel, así esté en emociones agradables como en emociones desagradables. Ahora, no hay que tenerle miedo, algo súper importante también, no hay que tenerle miedo a las emociones desagradables. El miedo es necesario para ponernos a salvo, el miedo es necesario para estar atentos, la ira es necesario para poner límites, la tristeza es necesaria para poder aceptar mis pérdidas. Por eso lo decía hace rato, todas las emociones son bienvenidas, son agradables, no hay que tenerles miedo, hay que abrazarlas, hay que entenderlas, porque así se da nuestro autoconocimiento y tener esta conciencia de que me afecta no solamente en mi corazón, en el órgano que es el músculo del corazón, me afecta todo, ¿no? Hay muchos, yo creo que sería también para otro episodio, ¿no? Impactos biológicos que cada emoción traduce en mi cuerpo físico. Por ejemplo, cuando tengo resistencia a aceptar mis pérdidas, se va a los pulmones. Cuando tengo resistencia a soltar mis miedos, mis rencores, las rodillas, o sea, porque los químicos del cuerpo se van a ciertas partes de los órganos o del cuerpo cuando una emoción es demasiado intensa, multiplicada por demasiado tiempo. Entonces, sí hay un impacto, sí lo hay, en diferentes niveles, depende de qué tan intensa sea la repetición emocional, porque fíjense, hay alguien que puede estar sufriendo un enojo o una pérdida por 30 años. ¿Se imaginan a alguien sufriendo por una pérdida que no puede aceptar 30 años? Y le vuelvo a decir, no solamente si una persona falleció, que es lo más común, pero aceptar que me robaron el puesto hace 30 años o que me ganaron la beca hace 20 años y todavía sigo enojada con la escuela, con el becario y con la que se ganó la beca, y cuando me la encuentro en el Facebook la vuelvo a odiar. Entonces pasa algo chistoso, nuestro cerebro, el procesamiento, el funcionamiento de nuestro cerebro es atemporal. Significa que el cerebro no sabe si estoy en el pasado o en el presente. Entonces yo puedo odiar a alguien por algo que me hizo hace 20 años y mi cuerpo físico se vuelve a programar para sentirse igual que hace 20 años. La pregunta es, ¿qué necesidad? Entonces es súper importante tener esta conciencia de hasta dónde impactan las emociones, su buena gestión o su mala gestión. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho lo que mencionaste con respecto a empezar el día y terminar el día. Con esta pregunta, ¿no? De qué emoción tengo ahorita, ¿no? Creo que, bueno, eso puede hacer que algunas personas lleguemos tarde a trabajar en lo que definimos cuál es la emoción que sentimos. Pero bueno, creo que es una práctica muy padre. Y bueno, así a manera de idea pensé, estaría padre tener como un pizarroncito y anotar esa emoción con la que despierto, ¿no? O escribirlo en el teléfono o en el WhatsApp. Creo que estaría padre porque finalmente es como una manera de materializar de alguna forma lo que estás pensando, que es la emoción que tienes en ese momento. Y puede ser, no sé tú qué opinas, pero puede ser como una especie de recordatorio también a lo largo del día de cómo empezó y cómo vamos, ¿no? Y eso, como tú lo decías ahorita con respecto al miedo o a la tristeza, también es positivo. O sea, si yo amanezco y digo, amanecí con miedo porque ese día resulta que iba a tener una presentación muy importante y tenía miedo. Pasa el día, fue la presentación, me fue muy bien y ese miedo se fue, cambió por alegría, ¿no? Qué padre es darte cuenta de ese paso de las emociones a lo largo del día, ¿no? Y que tú ahí estás, ¿no? Estás bien, estás viviendo a todo dar, ¿no? Estás sintiendo eso o estás viviendo eso de una manera muy ferviente, ¿no? Muy, muy, muy apasionada. Y eso está padre.
el darte cuenta de cómo va cambiando el día junto con tus emociones y que no somos estáticos, no vamos a estar siempre alegres, ni siempre con miedo, ni siempre con odio, sino que varía. Y entonces estaría padre también hasta ver cómo cambió en mi día todas estas emociones, ¿no? Cómo fue esta onda a lo largo del día. Y yo creo que eso va a estar padre. Y cerrar con esto al final de decir, bueno, ¿y cómo me duermo? ¿Cómo me estoy acostando en la cama? ¿Enojado? ¿No? Con odio, con ira, con alegría, ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy padre. Sí, de hecho es una práctica muy común que hago con mis clientes. Lo primero que hacemos desde la primera sesión, el diario emocional, que si me permiten les puedo regalar a todos los escuchas el formato. Ya pondremos, como me contactan en redes sociales, que digan que lo escucharon aquí, se lo mando. El diario emocional es eso: emoción que me despierto tal, emoción que me duermo tal, como cuando hacemos el checklist de las finanzas. Ajá. Empiezo un mes con tanto, gasté tanto, gané tanto y este es el total, ¿no? Y otro que manejo es el diario de los 30 días, en donde en el día abajo, siempre le digo al cliente, ¿no? Bueno, puedes cambiarle los colores, pero yo abajo tengo el calendario todo el mes, día y hasta abajo las emociones por colores. Entonces le digo a mis clientes, al final del día vas a indicar cuál fue la emoción, porque a ver, podemos tener las 6 emociones en un mismo día, eso es muy común, pero al final del día es como evaluar cuál fue la emoción más intensa que tuve. Entonces coloreas tu cuadrito del día del mes con ese. Luego al final del mes te das cuenta que ahí, por ejemplo, tengo la ira en rojo. Entonces al final del mes dices, caray, o sea, anduve de los 30 días 28 puro rojo. O amarillo con mucha sorpresa, o azul con mucha alegría. No, tengo otro que es gris, anduve neutral, o sea, ni me iba ni me venía. ¿No? Entonces esa conciencia emocional nos permite darnos una claridad o darnos una claridad de cómo estoy llevando mi día. Cuando termina el mes y veo ese diario emocional, el de día, emoción del día, de la mañana, de la noche, y luego al final del mes, porque visualmente nos ayuda muy claramente a identificar cómo nos estamos sintiendo, es muy fácil poder hacer metas o cambios más objetivos porque estoy realmente midiendo mi verdadera inteligencia emocional o mi verdadero estado emocional. Entonces ya tenemos eso, y si me permiten, los que estén interesados, que nos manden un mensaje con gusto, porque es algo básico, no podemos trabajar en algo que no conocemos. Y cuando queremos desarrollar inteligencia emocional, alfabetización emocional, el diario emocional es una de las herramientas básicas para irnos midiendo, ¿no? Entonces, como tú decías, no todo el tiempo estamos estáticos en una emoción, pero ¿qué pasa si sí? Ahí es cuando tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿Qué tal que llevo mucho tiempo triste o mucho tiempo enojado? Es símbolo de que, o es señal de que si he pasado más de un mes con esa emoción, necesito apoyo de un profesional, porque yo sola no estoy pudiendo gestionarla. Exacto. Qué importante es conocernos y bueno, creo que ahorita me abres la oportunidad definitivo, Luisa. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden seguir aprendiendo de ti? Ya nos ofreciste un diario de las emociones, me encanta porque es algo tangible. Entonces, si tú nos estás escuchando y quieres compartir este episodio, pero ¿dónde te pueden buscar, escribir para lograr esto? Gracias. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como @coach Luisa Rodríguez. Mi canal de YouTube, que de hecho tengo ahí una clase gratis que se llama Inteligencia Emocional para Mamás, y hablamos más de lo que hemos hablado acá, pero enfocado a la crianza, cómo yo de mamá me gestiono y cómo lo voy a modelar. Está completamente gratis en YouTube, que se llama Escuela para Mamás, y también un podcast donde ya habías escuchado también temas sobre esto, que también se llama Escuela para Mamás. Entonces, bueno, y la página web www.coachluisarodríguez. En todas las plataformas tengo diferentes contenidos gratuitos para que tanto mujeres, mamás, parejas y sobre todo recursos también para niños, los que están en crianza, puedan tener acceso gratuito a estos recursos y empezar a poner en práctica la inteligencia emocional y la alfabetización emocional. Muy bien, muchísimas gracias por este gran episodio en el que aprendimos mucho y seguramente vamos a, bueno, al menos yo me propongo poner en práctica algunas de las cosas que nos comentaste. Y bueno, es una invitación abierta
para quien quiera seguir explorando este mundo que me parece muy interesante. Pues muchas gracias, Luisa, por abrir esa puerta, ¿no? Abrir esa puerta. Y bueno, esperemos que, como siempre decimos, si les llegó algo, si les cayó un 20, compártanlo. Si no les cayó un 20, compártalo, porque tal vez a la otra persona sí le caiga un 20. Entonces, si no les cayó, vuélvanlo a escuchar porque les tiene a caer. Así es. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Aide. Y hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.